Quiero platicar con Roselyn Lemus Martin, o Martín, doctora en biología molecular y celular por la Universidad de Oxford, investigadora, que aquí es donde nos vamos a concentrar, de nuevos tratamientos contra el COVID-19. Ya hablamos, Roselyn, que son alrededor de una decena, ¿no? Más o menos de nuevos virus en torno, de mutaciones en torno al COVID-2. Todos los virus cambian con el paso del tiempo, se fortalecen. ¿Y qué es lo que hoy sabes en relación a las nuevas cepas, a este virus causante del COVID-19 y a qué tratamientos existen? Porque yo decía algo que me preocupa enormemente, Roselyn. Con aquello de que ya hay personas vacunadas, dicen, pues ya bajó la guardia. No uso el tapabocas, no cumplo con la sana distancia. Total, ya estamos todos vacunados. Y eso es un grave error. ¿Qué estás viendo hoy de las nuevas cepas, de los tratamientos y de esto que puede ser una caída nuevamente con las nuevas cepas en México? Ok, pues de hecho serían, bueno, se conocen como variantes más que cepas, porque en virología, de hecho, para que se clasifique como una cepa tendría que cambiarse muchas características del virus como tal, ¿no? Y sigue siendo el mismo virus, solamente que es una variante de ese virus. Tienes un grupo de mutaciones, está mutando y esas mutaciones le dan una... le confieren una evolución molecular a ese virus, ¿no? Le dan una característica especial para que el virus se pueda adherir más obviamente al receptor, ¿no? En nuestro cuerpo tenemos, en nuestras células tenemos un receptor que es donde se une el virus y donde ahí se puede reproducir, ¿no? Entonces, este virus, las nuevas variantes que estamos observando, tienen esa característica que se unen mejor a nuestras células y entonces por eso se pueden infectar las personas de forma más rápida o en algunos casos las variantes están provocando una enfermedad un poco más severa, ¿no? Que es lo que se está observando ahora. Pero en el término de vacunación, lo que sabemos hasta el momento es que las vacunas están funcionando, se están haciendo nuevas pruebas cada día más de las diferentes vacunas para observar si pueden ser esas variantes ser susceptibles al efecto de esa vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacunas sí nos protejan contra esas variantes. Lo que se ha observado hasta este momento es que las principales vacunas que están hasta el momento aprobadas de emergencia sí están protegiendo contra estas nuevas variantes, ¿no? Hasta este punto todavía no nos encontramos con una variante que evada completamente el efecto de las vacunas. Cuando llegue ese punto es cuando nos tenemos que preocupar porque, bueno, se tendrían que diseñar unas nuevas vacunas o modificar las vacunas que ya se tienen. Entonces, hasta este punto no es ese el caso, seguimos protegidos, pero definitivamente las medidas tienen que seguir hasta que se alcance un punto donde sí ya la mayoría de las personas estén vacunados. Desafortunadamente en México, hasta este punto, el porcentaje de vacunación es todavía muy bajo. Incluso en países desarrollados el porcentaje es alto, pero aún así se están observando brotes de las nuevas variantes, ¿no? Sobre todo en personas jóvenes, porque las personas jóvenes no están vacunadas, ¿no? En adolescentes o en niños todavía no se ha alcanzado un porcentaje alto de vacunación o todavía no hay vacunas totalmente aprobadas para ese grupo de edad, ¿no? Entonces, por eso hay que seguirnos cuidando, sobre todo para las personas no vacunadas. ¿Por qué? Porque las personas vacunadas podemos todavía transmitir el virus y entonces si estamos en contacto con alguien no vacunado, esa persona no vacunada va a adquirir el virus porque nosotros se lo vamos a transmitir si nosotros no usamos cubrebocas. Entonces, por eso la importancia de usar cubrebocas. Ya cuando se alcance un 70-80% de vacunados, entonces en ese punto podemos decir que ya podemos disminuir las medidas en gran parte, ¿no? Sí hay que estar cómodos, ¿no? Tampoco es decir que las vacunas no funcionan, pero sí hay que seguirnos cuidando. Lugares como Los Ángeles, por ejemplo, bueno, todo California, ya abrieron. De hecho, te sorprenderías que ya no ves gente. Bueno, Las Vegas, Sí, es claro, increíble, ya no ves gente con cubrebocas, como si nada hubiera pasado. claro. Pero ahí las medidas de vacunación fueron otras. En México no acabamos de completar un porcentaje importante de la población y ya está presentándose el Delta y el Delta Plus, que son dos variantes. ¿Cuál es el Delta y cuál es el Delta Plus?
Ok, aquí sí quiero comentar. Delta Plus no está en México. Delta Plus se acaba de describir en la India. En India. Delta sí ya está en México, pero Delta Plus no hay que preocuparse. En México creo que sí lo mencioné en una entrevista y a partir de eso hay mucho al respecto, ¿no? Que ya está Delta Plus. Delta Plus todavía no se ha identificado en México. Delta Plus es una variación de Delta, pero todavía no sabemos exactamente si es mucho más agresiva, si es mucho más transmisible. Hasta este punto solamente hay que enfocarnos en Delta, que Delta sí ya está en 60 países, ya está en México. Hasta el momento está, bueno, controlada realmente en México. Las variantes que están más presentes en México son la variante alfa y la variante beta. Entonces, esas son las que están siendo las más predominantes hasta el momento. La variante alfa es la variante británica, no la que se conocía como variante británica. La variante beta es la variante que se conoce como brasileña o P1, ¿no? Son las que están tomando más fuerza en México. Hasta este momento Delta sí está apareciendo en estados, pero está en cierta forma todavía controlada, ¿no? Delta aquí por ejemplo en Estados Unidos está ya tomando cada vez más fuerza, pero evidentemente como ya hay un porcentaje alto de la vacunación, bueno, todavía se está controlando, donde se está presentando más en estados donde no hay un alto porcentaje de vacunación, porque también en Estados Unidos no se ha querido vacunar a la gente en ciertos estados, ¿no? Entonces también en México las medidas, esto que obtuvo el CDC, que recomendó CDC de las personas vacunadas pueden ya no usar cubrebocas en lugares cerrados, lo quiero comentar, eso se aplica a Estados Unidos, fue la recomendación para Estados Unidos. Creo que en México muchas personas lo tomaron como CDC lo hizo y entonces nosotros también lo vamos a hacer, ¿no? Cada país tiene las recomendaciones, cada país tiene recomendaciones, entonces, como tú lo mencionas, porque yo vivo en Estados Unidos, sí lo he observado aquí en Washington, donde yo vivo, bueno, hay personas que ya no usan cubrebocas, precisamente por las medidas y recomendaciones que dio el CDC. ¿Qué no sabemos básicamente o qué sería para ti preocupante que debes de informarnos en relación a cómo estamos hoy, casi finales de junio del año 2021 en México? ¿Qué tenemos que saber hoy del COVID? Bueno, lo que está sucediendo en México es lo que está sucediendo no está sucediendo nada diferente, ¿no? Se está observando variantes que existen en otros países. No hay una variante hasta el momento en México que digamos es más agresiva o es más mortal, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tenemos que saber en México es que la pandemia no está controlada todavía, eso es claro, no está controlada, a pesar de que las autoridades estén dando ese mensaje, ¿no? Al haber mandado a la Ciudad de México a semáforo verde, están mandando ese mensaje, claro. Al cerrar centros COVID, se está mandando ese mensaje, pero la pandemia no está controlada en el mundo. No solamente en México, no está controlada en el mundo. Se está avanzando en la vacunación, pero sí están surgiendo estas nuevas variantes que de nuevo repito, no hay que tomarlo con miedo, ¿no? Solamente hay que tomarlo con mesura y hay que seguir las medidas. Y se tienen que seguir las medidas como siempre, ¿no? Las mismas medidas que conocemos, usar cubrebocas, lavado de manos, ventilar, etcétera. Esas medidas se tienen que continuar. Roselyn, ¿las vacunas que hoy existen sirven para las nuevas variantes? Así es, las vacunas, como lo mencioné, las vacunas que hasta el momento están aprobadas de emergencia. A ver, FDA, ¿son todas AstraZeneca, Pfizer, CanSino, todas esas? En particular, CanSino, Sinovac, las vacunas de China las pongo aparte porque ellos no han estudiado, no se han estudiado, ¿no? Se están haciendo extrapolaciones para determinar la eficacia, ¿no? Ya se dividió, Pfizer, Moderna, AstraZeneca sí están haciendo estudios con la variante Delta. Las otras vacunas no se han pronunciado al respecto, entonces no sabemos, podemos decir, extrapolar, dependiendo de las características, de qué tipo de vacuna es, podemos decir que sí serían efectivas, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, no se pierde la eficacia totalmente. Siguen siendo efectivas hasta cierto rango, pero sí disminuye la eficacia de todas las vacunas en un cierto porcentaje. ¿Tiene algún significado primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola, o ya no nos metemos mejor en ese negocio? Ya no nos metemos en ese tema, porque pues ya no sabemos cuál es la ola. ¿Cómo ves ese asunto?
Roselín? Bueno, lo de las olas es un término epidemiológico, ¿no? Que nos está diciendo, digo, que en diferentes países, diferentes continentes están en diferentes olas, ¿no? Obviamente en Estados Unidos estaríamos en la cuarta ola, en Europa, ¿no? En la cuarta ola, en México en la tercera ola, ¿no? Pero aquí lo importante más que tercera ola, segunda ola, etcétera, hay que ver que epidemiológicamente la pandemia no está controlada, ¿no? Hay un ascenso de casos, Exacto. hay un ascenso en el número de casos, pero no en el número de muertes. Eso es algo muy particular que está sucediendo en México, que sí están subiendo los casos, pero no las muertes. Eso es importante. Entonces, quizás sí hay una nueva variante que está haciendo más transmisible, que está haciendo que haya este aumento de casos, pero no es tan agresiva y entonces las muertes están todavía en un número controlado, no hay un ascenso, ¿no? Hasta el momento todavía no se ha visto esto, pero sí hay un ascenso. Eso sí es claro, la pandemia no está controlada, a pesar del mensaje que se esté mandando por parte del gobierno, no está controlada. Se habla de la ivermectina como un preventivo. ¿Eso es correcto? No, ivermectina no hay evidencia científica que sea un preventivo o incluso que sea un tratamiento. No hay evidencia científica, cada vez más se está encontrando evidencia científica de que no, este medicamento no se debe de usar contra COVID-19. Me he dado cuenta, Roselín, que mucha gente que se ha vacunado, aquí cercano, en Ciudad de México, han tenido efectos secundarios con la vacuna. Que se les quiten 2, 3 días, ¿eh? No es nada grave, no llegan a un hospital, simplemente les duele muchísimo el cuerpo, se sienten muy, pues como si les diera el COVID. Aún así tienen que vacunarse la segunda dosis, ¿verdad? De todas, no importa cómo te sientas en la primera o en la segunda, tienes que tener las dos, pues. Así es, a menos de que, a ver, ahí si una persona tuvo una reacción alérgica severa o presentó un cuadro de trombosis severo, entonces la segunda dosis no se recomendaría. En esos casos no se recomendaría, cuando hubo un efecto secundario severo o grave, ¿no? Los efectos secundarios que se están presentando a las vacunas son normales. Creo que hay muchas personas que se están asustando porque tienen dolor de cabeza, tienen fiebre. Esos son normales y eso es lo que se espera. Pues ahí la información, no te imaginas lo que te agradezco. ¿Cómo ves ya Estados Unidos? Ya casi está con un paso afuera, ¿verdad? Del No, tema. ¿Todavía no? no, definitivamente no. Aquí se está dando también un mensaje erróneo de que ya estamos en tiempos prepandemia y no, definitivamente no está controlada la pandemia en el mundo. O sea, pospandemia, más bien pospandemia, pero no han llegado a la pospandemia. No, aquí incluso, bueno, aquí me han enviado mensajes en mi edificio donde yo vivo diciendo ya estamos en tiempos prepandemia, o sea, ya estamos como si estuviéramos antes de la pandemia, ya en esa normalidad, cuando no es cierto. Híjole. Creo que parte de este tema ha tenido que ver con lo tercos que llegamos a ser y necios los seres humanos. Ay, no. Roselín, muchas gracias. A mí, de veras, No, a mí no. eso me para los pelos de punta porque digo, tú imagínate que tienes en tu conciencia la posibilidad de salir así, sintiéndote Juan Camaney, contagiar a alguien y matarlo. Así tan sencillo. No es tiempo de quitarte el cubreboca, no es tiempo de no respetar la sana distancia.